Así. Hola, mis queridos alumnos, compañeros maestros, padres de familia, bienvenidos a esta clase de español, ya en esta nueva semana que iniciamos y pues vamos a echarle muchas ganas para que esta semana logremos los aprendizajes esperados que nos marca los contenidos de los libros, ¿sale? Entonces pues vamos a iniciar leyendo el aprendizaje esperado de esta clase de español que es identifique trabalenguas y cuentos. Sí, yo hace ratito platicaba con mis alumnos porque antes de estar aquí me conecto con ellos y lo que les estaba comentando que me platicaran sobre los trabalenguas que ellos conocen. Entonces, si tú ahorita estás viendo esta clase, puedes comentarle a tu mamá, a tu papá, cuáles son los trabalenguas que tú conoces. Sí, la palabra es muy sencilla porque la palabra pues trabalenguas son palabras que nos hace que la lengua se nos trabe, ¿sí? Y hay unos trabalenguas pues muy chistosos o unos muy difíciles de pronunciar, entonces si tú te sabes algunos, puedes decírselo a tu mamá, a tu papá, o si no te sabes ninguno, pues también puedes preguntar, ¿sí? Por ejemplo, yo ahorita les puedo decir uno, por ejemplo, el de Pepe Pecas, que es uno que mucho lo conocemos, que se llama Pepe Pecas picapapas con un pico, picapapas, Pepe Pecas. Ya ven, ya me trabé, ¿sí? Por eso se llama trabalenguas, porque se te traba la lengua al momento de estar pronunciando, ¿sí? Hola Gabriel, hola Fabricio, hola Dayanara. Entonces vamos a iniciar con este tema de los trabalenguas que está en la página 119 y viene ahí un trabalenguas. Y dice, ideas para escribir mejor. Decimos trabalenguas. Lee el texto en voz alta. Este trabalenguas se llama Parra tenía una perra. Trata de leerlo junto conmigo y si no nos sale, pues hay que practicarlo mucho, 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 mucho. Primero hay que leerlo, pues sí, pues de un tono normal, se podría decir, y luego hay que tratar de decirlo más rápido. ¿Sale? Voy a leerlo. Léanlo junto conmigo allá en casita. Dice, Parra tenía una perra, Guerra tenía una parra. La perra de Parra subió a la parra de Guerra. Guerra pegó con la porra a la perra de Parra. Parra le dijo a Guerra, ¿por qué ha pegado Guerra con la porra a la perra de Parra? Guerra le contestó, si la perra de Parra no hubiera subido a la parra de Guerra, Guerra no hubiese pegado con la porra a la perra de Parra. ¿Sí? Entonces, si se fijan, son muchas R's, muchas G, y todo eso hace que a veces se nos trabe la lengua al momento de estarlo leyendo. Pero aquí nos dice, dilo de la manera más rápida posible y apréndetelo de memoria. Si no te lo puedes aprender, pues puedes irlo practicando poco a poco, poco, porque si es algo larguito, pues, pero te puedes aprender alguna frasecita pequeña y estarlo practicando este trabalenguas de Parra tenía una perra, ¿sí? Muy bien, vamos a la página 120. Déjenme nada más veo cómo vamos. Hola Mateo, hola Alan. Muy bien, vamos bien. ¿Sí? Vamos a la página 120 que está aquí. Nos dice, escribimos y compartimos cuentos. También vamos a ver los cuentos. Ya saben que los cuentos pues son relatos, lo estábamos viendo la semana pasada, que la gente los inventa, los escribe y pues va pasando de generación en generación, ¿sí? Entonces hay cuentos muy bonitos como Blancanieves, Los Tres Cerditos, Caperucita Roja. Tú elige el cuento que tú quieras porque lo vamos a necesitar más adelante. En este caso aquí en el libro nos dice que en este proyecto aprenderás a escribir un cuento para compartirlo con otras personas. Recordamos cuentos. Actividad 1. Identificamos los elementos. Escucha la lectura de un cuento y completa la tabla para identificar las partes. Viene una tablita que ahorita se las voy a enseñar. Viene aquí en tu libro y yo también lo hice aquí, ¿sí? Porque ahorita la vamos a analizar nada más un poquito más adelante. El cuento que nos toca ver esta semana en el libro de lecturas es el de Pedro y el Lobo, ¿sí? Entonces le voy a dar lectura a este cuento de Pedro y el Lobo porque con base a esta información tú vas a llenar la tablita que te acabo de enseñar, ¿sí? Entonces iniciamos, libro de lecturas, página 72. Voy a darle lectura, tú puedes leerla conmigo en voz alta o solamente hacerla la lectura pues con tus ojitos en voz baja, ¿sí? Dice, Pedro y el lobo. Viene ahí quién habla, vienen los diálogos, también pues lo voy a estar diciendo para que sepan pues de quién estamos hablando, ¿verdad? Entonces, el cuento se llama Pedro y el lobo, escenografía, una casa en un bosque y un arroyo. Personajes, narrador, Pedro, lobo, abuelo,
Pata, Pajarito y 3 cazadores. Narrador. Pedro vivía con su abuelo a la orilla del bosque. Aunque su abuelo le había prohibido salir solo, pues por ahí andaba el lobo. Pedro no siempre obedecía. Entonces una mañana salió a jugar al bosque con la pata que nadaba en el arroyo. Pedro, sentado junto al arroyo. Patita, cuídate del lobo, pues anda por aquí. Narrador. La pata lo ignoró y siguió nadando. Un pajarito apareció y voló alrededor de la pata. Pata. Ven a jugar conmigo, pajarito. Verás qué rico se nada en el arroyo. Pedro, mirando con sorpresa a un gato que se acerca. Cuidado, ahí viene el gato y se comerá quien alcance primero. Pajarito. Gracias, Pedro. Narrador. De pronto se escuchó la voz del abuelo llamando a Pedro. Abuelo se acerca enojado a Pedro. ¿No te he dicho que es peligroso que vengas solo al bosque? Regresa a la casa de inmediato. Muy bien, vamos al abuelo. Pajarito, ve a Pedro y al abuelo caminar hacia la casa. El abuelo tiene razón, porque aquí es peligroso. Mejor vuelo al árbol, ahí estaré seguro. Narrador. Mientras Pedro abría la cerca de su casa, notó a lo lejos una sombra que rodeaba por el arroyo. Era el lobo. Y la pobre pata estaba tan distraída que en un segundo el lobo la atrapó. Pedro, lo vi desde la cerca, voy a atraparlo. Narrador. Pedro fue a buscar una cuerda, trepó al árbol y amarró un extremo de la cuerda al tronco y del otro extremo anudó una trampa. Pedro, pajarito, busca al lobo y haz que te siga hasta aquí, así lo agarraré. Narrador. El pajarito revoloteó cerca del lobo para que lo siguiera al árbol, y como el lobo solo pensaba en comérselo, al llegar al árbol no vio la trampa en el suelo y al pisarla quedó atrapado. Desde arriba del árbol, Pedro lo fue subiendo hasta que lo dejó colgado. Abuelo, primero enojado y después preocupado. Pedro, Pedro, ¿otra vez te escapaste sin permiso? ¿Dónde estás? ¿Qué veo? El lobo. ¿Vamos a la vuelta? Pedro, aquí estoy, abuelo, en el árbol. Atrapé al lobo. Abuelo, ¿estás bien, Pedro? Otra vez me desobedeciste. Narrador. En ese momento salieron 3 cazadores del bosque. Cazadores. Abuelo, ¿usted capturó al lobo? Llevamos días persiguiéndolo. Abuelo, señala Pedro. No, fue mi nieto Pedro. Cazadores. Cierran al lobo en una jaula. Llevémoslo al zoológico. Allá no podrá hacer más daño. Pedro. Mira, abuelo, el pajarito. No deja de cantar de alegría. Abuelo. Ten cuidado, pajarito. El gato todavía anda por ahí. Y tú, Pedro, prométeme que no harás más locuras, ¿sí? Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Entonces, ¿se fijan? Este cuento, pues nos queda la enseñanza que Pedro, pues desobedeció a su abuelito, ¿verdad? Se le salió 2 veces, ¿sí? Y aún así le decía a su abuelito, no te salgas, y Pedro se salía, y Pedro se salía. Lo único bueno que aquí se obtuvo fue, pues, de que pudieron capturar al lobo, ¿verdad? Sí, pero acuérdense, siempre hay que obedecer a lo que nos dicen nuestros papás y nuestros abuelos porque lo hacen para nuestro bien, para que no nos pase nada malo, ¿sí? Entonces esa es la enseñanza que nos deja este cuento de Pedro y el lobo. Y ahora sí, pues vamos a empezar a llenar el cuadrito, ¿sí? Aquí viene el cuadrito en tu libro, que es algo parecido a lo que yo tengo aquí, nada más que pues yo lo hice más grande, ¿verdad? Para que se vea. Nos dice la primer columna del cuadrito cómo inicia el cuento de Pedro y el lobo, y tú ahí lo escribes. Luego, problema del personaje principal. ¿Quién es el personaje principal en este cuento? ¿Sí? Ahí ponen el problema. Aventuras que le suceden al enfrentar el problema, ¿sí? Y ahí ustedes escriben qué fue lo que pasó, la aventura, y cómo termina, ¿sale? Entonces ahí tú escribes cómo termina y llenas el cuadrito que viene siendo este de aquí, ¿sí? Ahí está. Muy bien. Entonces ahí terminamos el cuento de Pedro y el lobo y pues ahora sí llegó el momento en que tú elijas el cuento que tú quieras. Puede ser que tengas uno en tu casa o no es necesario que lo tengas, a lo mejor te lo sabes de memoria y con eso es suficiente para que lo puedas escribir, ¿sí? Es la página 121 y dice, actividad 2, imaginamos historias. Escribe de qué trata tu cuento. Ahora sí, tú eliges el cuento que tú quieras y aquí lo escribes, ¿sí? Luego dice, describe los elementos que aparecerán en tu cuento. Y aquí viene, lugar donde ocurre, personajes, problema del personaje principal,
y objetos o amigos que lo ayudan, que en este caso yo se los voy a mostrar, es lo mismo que viene en tu libro, pero viene así. Estos son los elementos que no debemos de dejar de pasar cuando escribimos un cuento, ¿sí? Lugar donde ocurre, los personajes principales, el problema principal de ese personaje y los objetos o amigos que le ayudan, ¿sí? Muy bien, ahí está. Y luego de ahí, ya que tú escribes el cuento que tú quieras, nos vamos a pasar a la página 122. ¿Sí? Dice actividad 3, expresiones para escribir cuentos. Cuando tú escribes cuentos, y es la forma así como más tradicional de ubicar cuando es un cuento, siempre tiene una forma muy específica de iniciar los cuentos. Por ejemplo, érase una vez, había una vez. Esas son como frases muy significativas de que decimos, estamos hablando de un cuento, ¿sí? Entonces aquí dice, lee las expresiones que aparecen en los cuentos. Y aquí vienen, ¿sí? Lo puedes checar ahí en tu libro. Había una vez, porque, y colorín colorado, este cuento se ha acabado, cuando menos lo esperaba, pero, cuando de repente, como le gustaba mucho, cuando despertó, y fueron felices para siempre. Este era fueron felices y comieron perdices. Hace mucho tiempo, y así fue como, en un lejano lugar, descubrió que, por fin le dijo que. Entonces hay unas frases que son para iniciar el cuento, hay otras frases para ir contando lo que ocurre y hay frases para terminar, ¿sí? Como ya ven, yo tengo siempre una frase muy tradicional cuando termino un cuento que digo, y colorín colorado, este cuento se ha acabado. O sea, esa es la forma en como yo termino los cuentos, ¿sí? Entonces esto sería para terminar. Entonces lo que vamos a hacer que en tu cuaderno tú puedes ir eligiendo cuáles son las frases para iniciar, como aquí, es lo mismo que viene en tu libro, ¿eh? Para iniciar la historia, érase que se era, por ejemplo, o érase una vez, o había una vez. Luego, para ir contando lo que ocurre cuando llegó a ese lugar y otros puedes usar. Y para terminar, pues puede ser fin, colorín colorado, y fueron felices para siempre. O sea, pueden ser diferentes, tú los puedes escribir, ¿sí? Y lo completas. Luego dice, bueno, usa las expresiones que necesites para tu cuento. De aquí puedes tomar varias frases para hacer tu cuento y que te quede muy bonito, ¿sí? Y vamos en la última página, que es la página 123, que nos dice tiempo de leer. Mi libro de lecturas. Es lo que acabamos de hacer ahorita. Entonces vamos a recuperar esa lectura de Pedro y el Lobo para hacer esta hojita. Dice, localiza el texto que leerá tu maestra. Ya lo hice, ¿verdad? Ya le hice la lectura de Pedro y el Lobo, ya no la voy a volver a hacer. Si tú necesitas volverla a leer, puedes leerla las veces que tú quieras, ¿eh? No, sin ningún problema. Sigue la lectura mientras escuchas. Ya ahorita pues yo ya la hice. Luego dice, comenten. ¿De qué trata? Entonces sí, tú vas a escribir de qué trata la lectura de Pedro y el Lobo. ¿Qué aprendiste? ¿Qué aprendiste de esa lectura? Yo hace ratito ya les dije, ¿verdad? Que tiene una enseñanza muy especial. Entonces de ahí tú puedes escribir lo que tú aprendiste. Si te gustó mucho el texto, anótalo en mis lecturas favoritas. Nosotros, como llevamos un registro de lectura por semana, pues no necesitas registrarlo en tus lecturas favoritas porque tú ya llevas ese registro, ¿sí? Entonces, pues con esto terminamos la clase de español de este día. Muchísimas gracias. Mañana nos vemos con tema de matemáticas. Gracias por acompañarme y pues a seguirle echando muchas ganas. Los felicito mucho. A seguir adelante. Déjenme ver qué mensajitos tengo. Alexia, hola, ¿cómo estás? Hola, Romina. Hola, Dylan. Qué bueno que llegaron. Los felicito que estén aquí conectados y acompañándome. Muchísimas gracias. Nos vemos mañana con clase de matemáticas. Soy la maestra Lupita Morales y a seguirle echando ganas y cuídense mucho. Bye.